¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, quería continuar leyendo junto con ustedes algunos párrafos de Dostoyevsky, en particular de las Memorias del Subsuelo. Este vendría a ser el segundo audio, por eso si les interesa les recomiendo escuchar el primero. Y aprovecho también para decirles que si quieren recibir más audios de este canal, tienen que tocar la campanita, suscribirse, tocar la campanita, que está en el mismo botón de suscripción, y poner todas las notificaciones. Entonces hablamos un poco de esta imagen, ¿no? De esta figura de lo subterráneo, del subsuelo, del sótano, y que obviamente tiene diversos significados. Y el primer significado, a menos en el contexto de la obra de este autor, es el estado de aislamiento en el cual algunas veces nos encontramos, ¿no? Esto de la soledad en un sentido bíblico, ¿no? Aquello del Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. No se trata obviamente de la soledad creativa o contemplativa o de los momentos de soledad que nosotros ciertamente necesitamos para descansar o para escuchar música, ¿no? Sino que es un estado doloroso opuesto a la comunión. En nuestra tradición, la palabra comunión está relacionada con la costumbre social, religiosa, de la primera comunión. Pero todos entendemos que la comunión se trata de algo más, relacionado con la unión afectiva, cálida, profunda, que establecemos con otras personas. Opuesto a la comunión está entonces el aislamiento y el desarraigo. El término desarraigo, que este autor utiliza también frecuentemente, no solamente el término, sino él desarrolla la idea del desarraigo, que es un término que obviamente proviene de la raíz latina, radix, ¿no? La raíz. ¿Qué le pasa a una planta cuando está desarraigada? Por más noble y fuerte que sea la naturaleza de esa planta, se seca o la tormenta se la lleva, la arrastra. Entonces, los comentadores señalan que la época de Dostoyevsky es una época de cambios en Europa, donde surge o se desarrolla con toda fuerza, ¿no? Lo que se llama el individualismo. El individualismo, ¿no? Que puede ser social, filosófico, económico, político, religioso, moral. De modo que el hombre del subsuelo representa entonces el individualismo radical, el desarraigo, la falta de comunión, el aislamiento, ¿no? Entonces la primera idea, el primer significado, no el único significado, digo, del término subsuelo, es esto del aislamiento, ¿no? Vamos a leer dos párrafos de esta novela, ¿no? Memorias del subsuelo, Zapisky's Podpolia en ruso. Leo: aunque también antes vivía en este rincón, ahora ya me he instalado definitivamente en él. Mi habitación es detestable, ruin, y está situada en el extremo de la ciudad. Tengo de criada a una campesina que es una vieja rabiosa y estúpida, y encima huele que apesta. Y bueno, y etcétera, ¿no? Y termina este párrafo, dice: da lo mismo si me quedo o si me marcho. A propósito, ¿de qué puede hablar un hombre decente? La respuesta es: de sí mismo. Bueno, ahora vamos un poco a analizar este párrafo literario, ¿no? Que no siempre es fácil detenerse en estos textos. El segundo párrafo dice así: les apetezca o no escucharme, ahora quiero contarles por qué no pude convertirme ni siquiera en un insecto. Les diré solemnemente que muchas veces quise convertirme en un insecto, pero ni siquiera eso logré. Les juro, señores, que tener exceso de conciencia es una enfermedad real y completa, y para una vida corriente le bastaría al hombre con tener una conciencia ordinaria, etcétera, ¿no? Y el salteo, me ha tocado en suerte le ha tocado en suerte al hombre desarrollado de nuestro desgraciado siglo XIX, un hombre que por añadidura le ha tocado la desgracia de vivir en Petersburgo, la ciudad más abstracta de todo el globo terráqueo.
porque las ciudades, termina el texto, suelen ser intencionadas o no intencionadas. Bien, hasta aquí el texto, entonces estos dos párrafos, y en primer lugar, lo que tenemos que señalar es que este hombre no tiene un hogar, no tiene una casa, él lo llama Ugel, que significa esquina, rincón, mejor dicho, ¿no? Un rincón. Su casa, la casa se ha convertido en un rincón apestoso, ¿no? Digamos, desagradable en todo sentido, ¿no? En fin, y entonces él reemplaza la falta de hogar por el exceso de conciencia, como si la reflexión intelectual pudiera reemplazar, por ejemplo, la falta de aire, de higiene, de alimento o de calor. Cuando en realidad, cuanto mayor reflexión, ya que la reflexión es una actividad estrictamente individual, interior y muchas veces caótica, esta reflexión se convierte en introspección que nos aleja más de lo que ya estaba lejos. Él dice así, fíjense, la ciudad de San Petersburgo es la ciudad más abstracta del globo terráqueo, ¿no? ¿Qué significa que una ciudad sea abstracta? O sea, ¿cómo puede ser una ciudad abstracta cuando una ciudad siempre es concreta, ¿no? Tiene nombre y apellido. Bueno, apellido no, nombre, ¿no? Bueno, no sé, San Petersburgo, Buenos Aires, no sé, Brasilia, París, no sé, Roma. Vamos a pensar un poco en esto que es de enorme importancia, ¿no? Una ciudad puede ser el resultado del crecimiento natural y prolongado de una comunidad que va aumentando en cantidad de habitantes y en calidad de servicios, ¿verdad? Por ejemplo, de la ciudad que yo mejor conozco, que es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires fue fundada en 1580 por Juan de Garay, ¿no? Es la segunda fundación, 1580. Y en el 1700, o sea, el mismo año en que se fundó San Petersburgo, que fue en 1703, en 1700, que es muy poco tiempo, 300 años atrás, Buenos Aires tenía 7.000 habitantes. 7.000 habitantes, era un puerto fluvial, un fuerte militar y un poblado, en total 7.000 personas, que es, como ustedes saben, poquitísimo, ¿no? Es muy, muy poco. En fin, no sé, en cualquier barrio de la ciudad de Buenos Aires hay mucho más personas, ¿no? Bueno, toda Buenos Aires hace 300 años contaba con 7.000 habitantes. En el 1800, en la época, digamos, de la Revolución y de la Independencia, Buenos Aires tenía 40.000 habitantes. En 100 años, de 7.000 había pasado a 40.000. En el 1900, 100 años después, tenía 1.000.000. Y en el 2000, Buenos Aires con el conurbano tiene 12 millones de habitantes, ¿no? O sea, en 300 años pasó de 7.000 a 12 millones. ¿Esto qué indica? Indica en primer lugar, bueno, indica muchas cosas muy, muy complejas, pero en primer lugar que el crecimiento de nuestra ciudad no fue natural, sino, como dice Dostoyevsky, intencionado lo llama él, artificial, abstracto. O sea, es un crecimiento provocado por una política hospitalaria, receptiva, ¿no? Que permitió que millones de inmigrantes de Europa en general, ¿no? Pero de todo el mundo, Corea, bueno, Corea mucho después, pero digo, ¿no? Buenos Aires es una ciudad muy cosmopolita, que lleguen a esta ciudad, ¿no? De otros países y también del interior, ¿no? Del país, de otras provincias. De modo que en este sentido, Buenos Aires tuvo un crecimiento artificial, intencionado. Hasta en la Constitución figura, ¿no? De la República Argentina la intención de poblar Argentina con inmigrantes europeos. Por eso son no muchos los porteños, ¿no? O bonaerenses si quieren, los que pueden decir que hace 200 años mis antepasados vivían aquí en esta ciudad, ¿no? En fin. En cambio, si uno viaja, por ejemplo, a Italia o a España o a otros países de Europa, hay ciudades que tienen no 300 años como Buenos Aires, un poco más, sino que tienen, no sé, 1.000, quizás 2.000 años, pero que han crecido en forma natural, como los árboles, desde adentro. Es decir, desde adentro, ¿no? Como crecen las cosas
sin intervención exterior, o al menos sin demasiada intromisión de la voluntad política o de alguna otra causa, sino el crecimiento en cantidad y en calidad, ¿no?, de habitantes. Bien, un poco pensando en esto de las ciudades abstractas, ¿no? Digo, en parte mi ciudad, la que yo habito y amo, es también en parte una ciudad abstracta, ¿no? Usando el término de Dostoyevsky, ¿no? Bueno, San Petersburgo, dice Dostoyevsky, yendo ya al texto, es la ciudad más abstracta del globo terráqueo, ¿no? En fin, parece que aquí hay algo del todo particular, que hace que esta ciudad de San Petersburgo sea la más abstracta de todas las ciudades abstractas que existen en el mundo. Ahora bien, ¿y esto qué importancia tiene? ¿Qué tiene que ver con el subterráneo, ¿no?, con el hombre del subsuelo? Bueno, porque la ciudad es la que crea al ciudadano, ¿no? Es decir, yo soy yo y mis circunstancias, ¿verdad? No podemos y no vamos nunca a vivir de la misma forma en una ciudad abstracta que en una comunidad concreta. O sea, una ciudad abstracta crea un ciudadano desarraigado. Esta es la tesis, ¿no?, si quieren. Repito, una ciudad abstracta crea un ciudadano desarraigado. Bien. Entonces, les relato un poco brevemente la historia de esta ciudad, que es parte de cultura general, ¿no? En el año 1703, el zar reformador Pedro el Grande trasladó la capital del imperio de Moscú a San Petersburgo y fundó esta ciudad en un pantano inhóspito, frío hasta lo imposible, un lugar donde no tendría que haber una gran ciudad. Este hombre, que tiene una gran voluntad y una gran visión del futuro europeo de Rusia, que en este momento se abre a Europa, ¿no? Él dice, yo quiero abrir una ventana a Europa. Entonces, sobre el Golfo de Finlandia, ¿no?, que es el acceso al mar Báltico que tiene Rusia, Pedro el Grande, con la intención de fortalecer la frontera norte del imperio, que siempre estaba en disputa con el reino de Suecia y otros pueblos, quiere hacer de Rusia una nación europea. Y entonces él, por decreto, inicia una reforma con el fin de cambiar las costumbres, el pensamiento, toda la vida, ¿no?, de los rusos, de cada ruso en particular y de Rusia en general. Él quiere cambiarlo, ¿no? Por ejemplo, obliga a todos los hombres a afeitarse la barba, porque en Europa, en Francia, en Holanda, los hombres no llevaban barba, ¿no? Entonces, afeitarse la barba, todos, ¿no? Y así, etcétera. Es un cambio radical de las costumbres, y para hacer ese cambio, como símbolo de ese cambio, Pedro funda la ciudad de San Petersburgo. Por eso es una ciudad que en realidad es una idea más que una ciudad. Es una idea convertida poco a poco en una ciudad, ¿no? Porque no había nada, había una pequeña población en ese lugar. En fin, entonces, una ciudad que nace en la mente de un hombre que, en fin, quiere imitar Europa, ¿no? De modo que Francia, Alemania, no sé, Holanda, Italia, cada una según su propia genialidad, ¿no?, en el arte, en la ciencia, en la construcción de barcos, no sé, en el pensamiento, en la moda, se convierten en un modelo a imitar, ¿no? Y también Pedro eliminó el patriarcado, la figura del patriarca, ¿no? Ustedes saben que en la Iglesia Ortodoxa la autoridad mayor es el patriarca. Bueno, Pedro elimina el patriarcado y lo reemplaza por un sínodo, ¿no? Es lo que se llama la época sinodal. El sínodo, que está presidido por un laico, ¿no?, nombrado por el emperador, es decir, porque es el modelo luterano de la institución eclesiástica, ¿no? En fin, entonces somete a la Iglesia al Estado, ¿no? Es el periodo sinodal. Entonces, en fin, trajo miles y miles de obreros de toda Rusia, de siervos obligados, para construir esta idea que fue después planificada por arquitectos y, en fin, construida por estos miles de siervos, que la mitad murió durante la construcción, ¿no? Por eso en San Petersburgo dicen, ¿no?, que mi ciudad está construida sobre huesos, ¿no? Na kostiach en ruso, sobre huesos, ¿no? Porque estos aldeanos desarraigados
cuyos hijos y nietos después van a ser los habitantes de San Petersburgo, convertidos en albañiles, morían como moscas, sobre todo en invierno. Invierno tremendo, ¿no? Frío soportable. Bueno, entonces el resultado fue espléndido, majestuoso, fastuoso, ¿no? Es una ciudad realmente espléndida que vale la pena visitar, pero no es fruto del crecimiento natural, como crecen las cosas o como han crecido otras ciudades, aún mismo en Rusia o en cualquier lugar del mundo, sino fruto de la voluntad de un hombre, de Pedro, de un visionario, de un revolucionario, ¿no? Esta voluntad que, a través de la planificación de los arquitectos y el esfuerzo de estos pobres desgraciados, en fin, produce una cosa que es espléndida, pero que produce un hombre desarraigado. Esto tiene un precio, esta majestuosidad, este esplendor, este poder en estos grandes palacios, ¿no? Grandes avenidas y teatros, se ha cobrado un precio muy grande. Esto es importante darse cuenta, ¿no? El costo que tenemos que pagar por vivir donde vivimos, ¿no? Un amigo mío hace poco me dijo, me muero por ver el horizonte. Me quedó la frase grabada, me pareció un poco exagerada, ¿no? Claro, él vive en Buenos Aires es imposible ver el horizonte. No se ve el horizonte. Pero pensemos que su padre había nacido en un pueblo, en fin, en Europa. Su padre, no digo su tatarabuelo, sino su papá. Para atrás, su abuelo, los abuelos de sus abuelos, los abuelos de sus abuelos de sus abuelos de sus abuelos, todos sus antepasados por miles de años veían diariamente el amanecer y el atardecer en el horizonte. De modo que a lo largo de los siglos se fue formando en el cerebro de todos los hombres, hasta no hace mucho tiempo, como un surco, una huella, que dice, entre comillas, horizonte, ¿no? Algo que siempre estuvo y que de repente deja de estar, a saber, el horizonte, ¿no? Eso me lo explicó él, porque él trataba de entender esto que él sentía, por qué sentía abstinencia de horizonte, ¿no? Cuando digo horizonte, digo sol, tierra, campo, montañas, ¿no? Es decir, en demasiado poco tiempo hemos reemplazado la naturaleza por el cemento y estamos pagando el precio, y el precio es este aislamiento que produce también enfermedades nerviosas, ¿no? Esta epidemia de enfermedades nerviosas que no sabemos bien por qué sucede, puede ser sencillamente porque nos morimos por ver el horizonte, ¿no? En fin, y así etcétera, ¿no? O sea, cuando el campesino emigra a la ciudad, se desarraiga, pierde contacto con la comunidad originaria, con la naturaleza que lo abrigaba y donde habitaba, y con la economía que lo sostenía. La aldea, que fue el lugar donde los hombres vivimos, en mi caso, mis padres, por ejemplo, ¿no? Que ambos vienen de pequeños pueblos de Europa, y mamá del Líbano, también de un pequeño pueblo. Sí, esa es la gran familia donde ellos vivían, ¿no? En fin, y entonces de repente el hombre pasa de esta gran familia de vecinos y etcétera, de la comunidad, a un cuartucho alquilado dentro de un enorme edificio sin poder sentir ni ver el horizonte. Y también en lugar de cosechar su propio palmo de tierra, de tener su corral con sus gallinas o con su vaca, ¿no? Para darle la leche a sus hijos, etcétera, en fin, recibe un salario del dueño de una fábrica por realizar un trabajo automatizado, aburrido, y este salario hoy puede estar y mañana no. Y en los días de descanso no tiene una comunidad donde recurrir, con quien comunicarse. Entonces se aísla. Volvamos al texto. Mi habitación es detestable, ruin. Tengo de criada una campesina que es una vieja rabiosa y estúpida, y huele que apesta. A propósito, ¿de qué puede hablar un hombre decente? La respuesta es de sí mismo. En fin, fíjense cómo Dostoyevski pasa del desprecio del contexto donde habita, ¿no? Esa habitación detestable y ruin, y la única persona que conoce es una criada, ¿no? Una mujer que le cocina, le limpia, en fin, estúpida, rabiosa la llama, ¿no? Apestosa, con desprecio. Entonces, ¿de qué voy a hablar? De mí mismo.
Claro, porque no tiene otra cosa que no sea el mismo, porque ha perdido lo que tenían sus padres, ¿no? Y hay una expresión dentro de este párrafo: me quedaré en San Petersburgo, total, da lo mismo si me quedo o si me marcho. Este da lo mismo, en ruso все равно, no, da lo mismo, es una expresión que encontramos muchas veces en esta obra y en otras obras, ¿no? Por ejemplo, una obra anterior de él, Sueño de un hombre ridículo, llamada, ¿no?, Son Smiešnova Человека. Él dice, claro, ¿por qué da lo mismo? Porque el desarraigo al principio es doloroso, pero con el paso del tiempo el corazón se endurece y se convierte en indiferente. O sea, al principio, cuando pierdo un hogar, sufro, pero después, cuando ya no tengo hogar y me acostumbré a no tener hogar, me da lo mismo, me da lo mismo vivir aquí o allá, porque mi hogar, la misma sensación del hogar, ya la he perdido, ¿no? Mi hogar no está en ningún lado, está en todas partes. Sí, un poco en términos, si quieren, del amor humano, ¿no? Un Don Juan, ¿no?, que abandonó a su esposa para dormir con una mujer distinta todas las noches, ¿no? A él inicialmente, en fin, puede ser que extrañe a su esposa, después pasa por una cantidad importante de amantes y después le da lo mismo con quién dormir y luego termina durmiendo solo, termina en la soledad, ¿no? O sea, es como un proceso que hace que el hombre pase de la unidad a la multiplicidad y de la multiplicidad a la total soledad, ¿no? ¿De qué puede hablar un hombre decente? De sí mismo, dice, ¿no? Entonces, les apetezca o no escucharme, ahora quiero contarles por qué no pude convertirme en un insecto. Bien, fíjense esta expresión extraña, ¿no? ¿Por qué no pude convertirme en un insecto? Muchas veces quise convertirme en un insecto, pero ni siquiera eso logré. Y sigue, tener exceso de conciencia es una enfermedad real y completa. Y sigue, la ciudad de San Petersburgo es la más abstracta del globo terráqueo. O sea, cuando uno lee como filósofo, si quieren, ¿no?, el texto literario va como uniendo estas frases que en el texto en sí, que es caótico, no parecen relacionadas. Lo que pasa es que el escritor deja que el lector las relaciona. Él las tira en forma un poco como quien tira, no sé, los dados o cartas, ¿no?, en una forma así desordenada, confiando que el lector la vaya ordenando, ¿no? En fin, entonces, si uno se detiene y va como subrayando las palabras, se da cuenta que esto del desarraigo hace que el hombre se quiera convertir en un insecto y que aún ni siquiera pueda convertirse en un insecto, etc. Bien, en fin, entonces recuerdo, ¿no?, a propósito, yo viví en San Petersburgo 10 años y cerca del lugar donde Dostoyevski vivía y donde escribía sus novelas, en fin, la estación Vladimirskaya, que se llama, en la ciudad de San Petersburgo. Entonces tenía un buen amigo, yo, un hombre muy interesante, un erudito, un sacerdote ortodoxo, el padre Agustín Nikitin. Me dijo una vez él, ¿no?, charlando así de estas cosas, dice, aquí en San Petersburgo nuestra vida transcurre dentro de tres cajones. Tres cajones. El primero es el cajón donde dormimos. El segundo, el cajón donde trabajamos. Y el tercero, el cajón que nos lleva del primero al segundo. Es decir, el tranvía o el subte, ¿no?, o el autobús, ¿no? Claro, más que cajón son latas de sardina, ¿no?, sobre todo en la hora pico. Pero lo interesante es que la sensación esto de vivir en cajones, ¿no?, ya acentuada en la Unión Soviética, ya existía en aquella época, ¿no? Y tenemos que estar atentos a esto porque es un problema que sufrimos todos, ¿no?, los que vivimos en ciudades. Bueno, ahora bien, o sea, nosotros siempre buscamos un refugio, ¿no?, a esta soledad, algo donde poder echar raíces, ¿verdad?, en una sociedad, en fin, donde campea el desarraigo, ¿no? El desarraigo es un tema de enorme importancia. Bien, entonces esto de me muero por ver el horizonte de mi amigo, ¿no?, que no entendía por qué este sufrimiento, ¿no?, esta necesidad de estar en la naturaleza, pero este desarraigo exterior,
del contacto con la comunidad y con la naturaleza, se le suma en el siglo XIX el desarraigo interior, es decir, el desarraigo de la propia cultura, que es aún peor, ¿no? Porque uno puede vivir en una lata de sardina, perdón, no sé, en un cajón, pero estar nutrido y como abrigado por la calidez de la propia cultura, de la música, de, no sé, del arte, de la religión, de la literatura, de la oración, ¿no? En fin, y entonces cuando se pierde esta raíz interior, ¿no? La religión, la cultura, lo cultual, ¿no? Cultura y culto provienen de la misma raíz. Esta atmósfera, esta guía, ¿no? Como este entorno que nos acompaña con el bautismo desde el nacimiento, ¿no? Por los momentos más importantes de nuestra vida, ¿no? La comunión, la adolescencia, con la confirmación, el matrimonio, después, cuando nos acompaña aún hasta la muerte, toda la vida, ¿no? O sea, a través de los rituales de la iglesia. Bien, los rituales en el siglo XIX permanecían, no habían desaparecido, pero la fe era débil. La fe era débil porque el racionalismo europeo había, obviamente, gracias en parte a la reforma de Pedro, entrado con toda su fuerza en los corazones de los rusos, ¿no? Como también de los argentinos, en fin, de todos los europeos, ¿no? En este sentido, un hombre muy popular, más popular que en Dostoyevsky, Gertsen, ¿no? Un escritor ateo, socialista de la época, había escrito, les leo, ¿no? Lo que dice él, ¿no? Una especie de apología del desarraigo. Yo elijo el conocimiento, leo, ¿no? La traducción mía. Yo elijo el conocimiento, el saber, ¿no? La ciencia, aunque me prive de los últimos consuelos. Prefiero caminar por el mundo como un mendigo moral, desarraigando de cuajo toda esperanza infantil, ¿no? Es decir, él habla del desarraigo como algo positivo, como un acto doloroso pero heroico, y moral, y necesario, honesto. Quiero desarraigar, dice Gersen, ¿no? De cuajo toda esperanza infantil, toda esperanza adolescente, abandonándolas y suprimiéndolas por el juicio de mi razón, que no se vende. Es decir, esta es la decisión moral de mucha gente que decide desarraigar su corazón mediante un acto doloroso y heroico, pero honesto, convertirse no en en un insecto, como dice el hombre del subsuelo, pero sí en un mendigo, ¿no? En un mendigo, en un hombre privado del consuelo infantil de la religión. No, esa es la única opción auténticamente moral, racional, honesta, ¿no? Porque la religión pertenece al orden mitológico, fantástico, ilusorio, irreal, ¿no? En fin, pero estas ideas que encontramos ya en el siglo, en fin, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, ¿no? En todas estas ideas, ¿no? Racionalistas que van calando poco a poco en todas clases sociales, de modo que el ateísmo ya en el siglo XIX no es un privilegio de algunos pocos intelectuales, sino de la burguesía también, de la clase media y de los campesinos que se van distanciando consciente o inconscientemente de Cristo, ¿no? Es como una especie de ley de la historia, si quieren, ¿no? Claro, las leyes de la historia están para conducir la historia. En este sentido, ¿qué podemos hacer más que someternos a ellas, ¿no? En fin, como dijo hermosamente Pablo Neruda, ¿no? Podrán cortar las flores, pero no podrán detener la primavera, ¿no? Un poco esa es la impresión que tenían estos hombres no creyentes, sabiendo que tarde o temprano el racionalismo iba a conquistar definitivamente los corazones de los europeos, ¿no? Claro, lo que sucede es que no es una primavera, es un invierno, ¿no? Esto ya lo sabemos hoy. Bien, entonces el hombre subterráneo no comparte este optimismo. El hombre subterráneo no cree en estos nuevos dioses. En este sentido, es un personaje superador, ¿no? Es un hombre más perteneciente al siglo XXI que al siglo XIX. Porque en la de Dostoyevsky, ¿no? De Gersen, ¿cuál era la idea? Bueno,
desechando la mitología, vamos hacia adelante, el progreso, ¿no? Guiados por la razón. Bueno, ya nadie cree demasiado en eso, ¿verdad? Nadie cree en eso, en este triunfalismo, ¿no? Filosófico, político. O sea, el hombre subterráneo no cree en Dios, pero tampoco cree en el Estado o en el comunismo, o no cree en nada. Para él, Sio Ravno, da lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo único que puede salvarlo? Y con esto termino. Lo único que puede salvar al hombre del subsuelo es una mujer. La mujer que él conoce casualmente en un burdel, llamada Lisa, ¿no? Que es una mujer defectuosa y a su vez hermosa, sucia, pero también inocente, y que le pide ella ser salvada de la prostitución, y que a su vez es ella la que puede salvarlo a él del subsuelo, ¿no? O sea, de este estado de aislamiento doloroso, ¿no? En el cual se encuentra este hombre y tantos de sus contemporáneos, ¿no? O sea, el amor, pero no el amor a la humanidad en general, ¿no? Al hombre en general, ¿no? Sino el amor a una persona concreta. Bien. Bueno, voy a dejar aquí porque se hace largo, espero que sea de su utilidad. Si es así, les voy a pedir que le pongan el like, se suscriban. Acuérdense de poner la campanita y poner en todos si quieren que les lleguen los audios de este canal, ¿no? Compartirlo, en fin, todo, en fin. Que tengan un muy, pero muy buen día.